Hay jugadores que dejan huella, hay jugadores que dejan títulos, hay jugadores que también serán recordados por su capacidad y por su liderazgo. Pero hay jugadores que tienen todo eso junto. Este de hoy es precisamente ese completo jugador que tiene todo eso que acabo de mencionar. Andrés Cadavid, exjugador de Millonarios, exjugador del Medellín, del América, del Deportivo Cali, de la selección, con nosotros aquí en AS Colombia y en Caracol Radio. Andrés, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Decirles primero que todo que Dios los bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, gracias por estar aquí. Se les abre la puerta de una de nuestras casas, de decirles que de una u otra manera son bienvenidos porque esta es la casa de mi madre. Y de esta manera pues poder pasar un rato agradable y disfrutar de todo el contenido que hay para decir y todo lo que uno como comunicador ya que es, como futbolista, le puede dar a todos los medios. Claro, porque Andrés es colega. Andrés hizo todo su proceso universitario para terminar siendo también un comunicador. Así que muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa nuevamente, Andrés. Bueno, Andrés, quiero comenzar con la coyuntura un poquito antes de arrancar con todo el tema de su carrera, porque de eso se trata esta entrevista, esta nota. Pero quiero comenzar con actualidad. ¿Cómo vio, si sufrió un poquito, viendo a su Millonarios del Alma ayer en ese partido tan complejo, tan enredado que fue el de Santa Fe? Bueno, pude ver un poco el partido. Obviamente hay sentimientos encontrados porque está Millonarios, la institución que luché por ella, que tuve la gran fortuna de ser capitán, de liderar un gran equipo, una familia, entre directivos, entre el cuerpo técnico que había, entre jugadores, en que todas las personas que hay en lo administrativo, se logró un gran objetivo. Y entendiendo todo esto, pues obviamente quería uno, pues el bien para toda esta gente, la alegría que se lo merecen por el proyecto que generan, por David González, que es un gran amigo mío que está dirigiendo el equipo, que lo dije desde el principio, va a dar de qué hablar de cosas buenas porque sabe enseñar, porque tiene ese don de enseñarle a la gente lo que él sabe. Detrás tiene un cuerpo técnico que come fútbol, que le gusta el fútbol, entonces tenía las ganas de que Millonarios pasaba, obviamente también en Santa Fe, así fuera siempre un rival, el rival de patio. Hay compañeros los cuales quieren mucho, como está Marmolejo, como está Daniel Torres, como hay varios compañeros que estuvieron ahí que de una u otra manera pues fuimos colegas, estuvimos en el mismo equipo, y lo que hace uno es más disfrutar, dejar que el partido se desenvuelva, mirar cómo actúa un jugador, cómo actúa un entrenador, cuáles son los movimientos que hace, porque uno ya tiene la manera de ver, cómo haga de cuenta los arquitectos cuando ya están estudiando, cuando salen, que en vez de ver una casa se ponen a ver las vigas, se ponen a ver los acabados. Entonces de esta manera uno ya tiene la forma de ver detalles que hacen de pronto el fútbol más atractivo. Obviamente quería que pasara Millonarios, pues pasó Santa Fe. Está ahorita el corazón con Medellín, que obviamente soy hincha del Medellín desde pequeño, y con amor que gane el mejor, porque de una u otra manera hay compañeros que se la luchan día tras día para lograr este objetivo. Sí, efectivamente. Y eso, digamos, se notó, ¿no? Que la lucha no solamente estuvo en el lado azul, porque a pesar de haber perdido el partido Millonario lo intentó todo el tiempo, sino también en Santa Fe, que ha salido como un león justamente a cazar a su presa en los primeros minutos. Óigame, Andrés, cuénteme vamos a empezar con su historia y quiero que me cuente cómo fue que se hizo hincha del Medellín, justamente. Porque todos en algún momento fuimos niños y elegimos un bando, elegimos un color, elegimos un escudo. ¿Cómo fue el momento en que usted dice, voy a ser hincha del Medellín? Bueno, yo creo que uno hincha de Medellín es una herencia, como siempre lo dicen todos los hinchas de Medellín. Es una herencia de un equipo pasional. Para mí, después de haber jugado en el fútbol colombiano tanto tiempo, la hinchada que uno sentía con más fervor, con más emoción, estando en Millonarios, estando en América, estando en Cali, cuando venía con Huila, con Patriotas, con todos los diferentes equipos de Envigado, uno se dio cuenta que la hinchada de Medellín es una hinchada muy pasional, una hinchada que vive
para su equipo, que canta si el equipo está mal, esté bien, que el estadio prácticamente siempre mantiene más de la mitad lleno. Entonces de esta manera creo que es una herencia de mi padre, íbamos desde muy pequeños, que eso es lo que tenemos que lograr, que vuelvan las familias al estadio, que puedan ir niños de 5 años, que el primer recuerdo de uno sea con el padre en el estadio, comiendo su pollito, comiendo su sándwich, comiendo las cosas que de una u otra manera lo hacían con familia, porque creo que el fútbol es más un espectáculo. Y desde ahí creo que los primeros recuerdos eran ver los partidos, ver esos ídolos para nosotros del Medellín, querer que ese equipo rojo ganara sin uno entender mucho cuando estaba muy niño, y obviamente pues uno en la tribuna después del partido se ponía a jugar con los amiguitos que habían, y era un fervor que hay que volver a eso, que vuelvan las familias al estadio y que uno pueda tener, o los niños que están ahorita creciendo puedan tener ese primer recuerdo de estar en un estadio con su papá, con su mamá, que no hayan restricciones de edad para poder que se vuelva esto un espectáculo independientemente de cómo quede el resultado. Pero curiosamente, Andrés, pues usted comenzó su carrera no en el Medellín, sino allí en el municipio de Bello, y luego tuvo dos equipos que nada tenían que ver con su región, ¿no? El tema del Huila y el tema de Patriotas. Pero antes de irnos a ese momento de su vida, quiero preguntarle, porque es que el hincha del Medellín siempre dice, uy, pucha, pero es que ser hincha de Medellín es muy bonito, porque es el equipo del pueblo, pero también es muy complicado, porque hemos llegado a tantas finales, pero también hemos perdido muchas. ¿Cómo fue eso en su etapa, digamos, de hincha, más que de futbolista, de hincha, de ver que el equipo llegaba, pero no se le daba? Bueno, creo que de una u otra manera hay que siempre estar aferrado a un sueño. Unas veces las cosas se dan, otras veces no, pero creo que es la forma y ese sentido de pertenencia, y donde cada jugador líder en su posición y crear una familia hace que de pronto una final sea más fácil ganarla. Cuando recién llegué al Medellín, que tuvimos una final de Copa Colombia, que fue contra el Cali, fue una de las finales donde estaba Cano, donde habían muchos compañeros que de una u otra manera unían, así fueran muy buenos jugadores, unían el equipo, donde estaba David González también, donde uno sentía ese compañero al lado que si tú te caías te levantaba. Entonces creo que eso un poquito también fue lo que mostró ayer Santa Fe, esa unión, ese compañerismo, esas ganas y ese hambre de los dos centrales, que pude jugar con los dos centrales, jugué con uno en Argentina, con el otro jugué en el Medellín. Entonces creo que es ese momento y ese equipo que hace uno como una familia, que logra que se tenga esa sinergia con cada uno de los compañeros que está al lado, que hace que uno pueda ganar un compromiso, ese sentido de pertenencia, saber y mirar el escudo por el cual se está jugando, saber y mirar toda la gente que necesita y merece lo que uno tanto está buscando. Obviamente es el fútbol, hay resultados adversos, hay resultados buenos y malos, pero creo que tiene gran ventaja ese equipo, que de una u otra manera tiene sinergia y que todos se sienten respaldados por el compañero que hay a un lado, porque se ha convertido cada uno líder en su posición. Ángel Capa, un gran entrenador argentino, Ángel Capa, decía que uno quiere más a veces al equipo que menos termina siendo campeón, que menos títulos de pronto logra cosechar, porque como vos decías, la fe hace que se ame con más pasión, con más fervor. Yo creo que el corazón del hincha del Medellín es eso, ¿no? Tener permanentemente la fe abierta a cualquier situación que se presente, como en esta final que se acerca. Yo creo que tiene que ver mucho la cultura. Creo que tiene que ver mucho la cultura, porque el paisa es una cultura muy familiar, es una cultura donde tu casa siempre tiene que estar limpia, donde tu casa afuera tiene que estar bonita, donde todo el que llegue hay que atenderlo de la mejor manera, donde hay que ser servicial, hay que ser amable, hay que ser cariñoso. Y de ahí uno lo irradia hacia un equipo, de ahí uno irradia esas ganas de que el equipo está bien, esas ganas de que sea nuestra casa, esas ganas de que un estadio se convierta en una familia. Entonces
creo que de eso depende mucho ese fervor y lo que uno siente cuando está jugando con el Medellín o cuando está en contra del Medellín. Yo antes de jugar en el Medellín, que jugaba con Millonarios, venía y miraba la forma de cantar todo un estadio rojo, la forma de cómo todos se sincronizan. En Millonarios pasa algo con las hinchadas, que como hay hinchadas divididas, es muy difícil tener un cántico a un solo pulmón, a una sola voz en el estadio. Y ese canto a un solo pulmón del Medellín, ese canto a una sola voz, cuando cantan Te quiero rojo, cuando cantan muchas canciones que es a una sola voz, hace temblar el estadio y obviamente le vibra a uno el alma. Entonces creo que eso es lo que hace una gran diferencia de pronto de diferentes hinchadas que de una u otra manera están bien unidas y tienen el mismo fervor de cantar a una sola voz, y que mucha gente no lo entiende en la tribuna, pero uno siente el estadio temblar. Y esta vez tu corazón de hincha y tus ojos de futbolista, ¿qué te dicen en esta final contra Santa Fe y que va a enfrentar nuevamente Medellín? Creo que Medellín tiene ese palito de suerte, ese palito de lo que va sintiendo uno al ser campeón, ese palito de que hay un partido complicado y el que te hace un gol para pasar a una final es un joven que nunca había hecho gol, un joven que se pone el equipo a la espalda y hace un gol, como por decir Millonarios en el 2017, que Huérfano fue el que hizo contra América. Creo que fue un gol significativo para nosotros. Entonces, de una u otra manera, creo que lleva ese sabor de campeón, ese sabor de haber hecho las cosas bien. Medellín fue un octavo mentiroso porque entró de último, pero de una u otra manera entró jugando muy bien, haciendo las cosas bien, que de pronto no le entraba el gol, pero sin encontrar el gol tenía un esquema y una forma de juego organizada y ordenada, y hay compañeros con unos puntos muy altos. Y ahorita está por el otro lado que Santa Fe tiene unos compañeros que tienen esa hambre, esas ganas, ese corazón de pronto irradiando, porque han perdido prácticamente, hay compañeros que han perdido 2-3 finales en muy poco tiempo, esa hambre por salir campeón, de que ya saben cómo se juega una final. Entonces creo que va a ser un lindo espectáculo, donde si hubiera pasado Millonarios, si estuviera Millonarios Medellín, prácticamente yo me dedicaba a disfrutar, a ver de qué manera resuelven ellos un partido, porque uno cuando ya es futbolista, o porque uno nunca deja de ser futbolista, digamos un exfutbolista, uno ya tiene la manera de ver el partido analizando la forma de que cada uno resuelve su problema, que es ganar un partido, que es defender una jugada. O sea, uno tiene más argumentos de analizar un partido y también lo disfruta por ese lado, mirar cómo un compañero va a resolver un problema que se le arma en la cancha, cómo un técnico puede mover una ficha y cómo le funciona o no le funciona. Y ahorita que es Medellín Santa Fe, pues creo que de esta manera disfrutar un lindo partido, obviamente con el corazón en la mano de que Medellín quede campeón, pero también disfrutando de Marmolejo, que está en la cancha, que está en un excelente nivel, de Torres, que está ahí siempre animando el equipo, de los dos centrales que son gran amigos míos, el Turro, de varios compañeros que jugaron conmigo. Entonces está esas ganas de que el Medallo quede campeón, pero también me alegra ver y se me hincha el alma de saber de que estuve con compañeros que hoy están también en una final, y que para ellos y para las familias que las conozco va a ser una gran alegría. Óigame, Andrés, volviendo a su carrera y esperando que sea, como usted lo dice, una gran final, volviendo a su carrera, ¿siempre fue defensa o estuvo en otras posiciones? Yo era arquero, pero también era carrilero, por izquierda. Entonces, ¿era arquero? ¿En Bello fue arquero? Yo era arquero hasta los 13 años, 14 años, hasta antes de la Pony era arquero. Pero llegó un compañero que no tenía muchos recursos y la única forma de salir adelante era entrando al arco, porque hacían las cosas muy bien, tapaba muy bien. Entonces el técnico me dijo, pasa tú al puesto que quieras, ponte de jugador y démosle la oportunidad a este muchacho que es de escasos recursos y que él tenga la manera de tapar y de pronto así salir adelante en el fútbol.
Y yo le dije, profe, entonces yo me hago ahí adelante cubriéndolo a él y ayudándole a él para que no le metan goles. Y de ahí empecé ya a hacer defensa central, pero por decir en Patriotas teníamos deficiencia por el lado izquierdo cuando el segundo equipo después de que debuté teníamos deficiencias por el lado izquierdo, me pusieron de lateral y jugué de lateral todo en Tunja, obviamente sabemos cómo es la dificultad en Tunja y me pudo, o sea, me fue tan bien que de ahí pasé al América de Cali. Ya el América volvió otra vez a ser central y de ahí ya todo es el cuento que en un año ya estaba en la selección Colombia. Oiga, Andrés, ¿y le gustaba ser arquero? O sea, ¿usted tenía la convicción de que era... Primero le quiero preguntar si era buen arquero y segundo si le gustaba. Yo era muy buen arquero, la talla la tenía y fuera de eso era muy agrandado como arquero. Creo que ya cuando empecé a hacer defensa ya le bajé un poquito porque uno corría más y no podía ser tan agrandado. Yo era de los que me tiraba, cogía el balón en el piso, alzaba las rodillitas, movía los pies, después me hacía el visaje que le iba a sacar a usted no. O sea, yo era muy visajoso, Montero. tenía unas mañas de niño agrandado prácticamente. Ya cuando estaba de arquero, ya cuando el otro compañero puso la posición y yo ya en la defensa, como uno estaba más cansado y no podía ponerse a joder porque le hacían el gol, le había más responsabilidad. Desde ahí ya empecé a coger más seriedad, pero jugando de lateral también creo que tiene la oportunidad de uno llegar tanto al arco y al llegar tanto al arco es una felicidad uno poder tener un valor dominado, estar tan cerquita a un arco para poder de pronto estar para un gol o asistir a un gol que es la alegría del fútbol. Claro, porque usted en su carrera yo tengo una participación grande en goles, ¿no? Más de 40 goles hizo en su carrera, Andrés. Hice bastantes goles, también hice varios de penalti, pero yo lo que hacía era superarme. De una u otra manera teníamos que meter goles de tiro libre, empecé a patear 5, 6, 7 balones después de los entrenos, claro que eso me cargaba mucho el aductor y pronto el posterior, pero de una u otra manera empecé a esforzarme, a hacer las cosas bien, pude hacer goles de tiro libre, después me volví muy fuerte arriba haciendo goles de cabeza y ya cuando necesitamos hacer goles de penalti decidí también ponerme a practicar y gracias a Dios pues también hice muchos goles de penalti. Andrés, ¿cómo fue que pasaste de un año al otro, yéndote, digamos, bien en Patriotas, llegando a la América? ¿Cómo pasaste de América al Deportivo Cali en un año de diferencia? Bueno, en el América teníamos un excelente equipo, un equipo no muy animado, sabemos lo que es la cultura caleña, sabemos lo que es la alegría, sabemos lo que es que habían dos camerinos, estaba el camerino de los negros, el camerino de los blancos, tenía que uno aprender a bailar para meterse al camerino de los negros. Antes el fútbol era un cuento y algo muy bonito, no sé si ahorita esté igual, pero de esa manera hacíamos muy divertido lo que era estar en América. En el América los clásicos yo daba mucha pata a los del Cali, pero mucha. En esa época yo sí volía, que daba miedo. Y de esa manera tenía el hambre encima, tenía esas ganas de salir adelante, de sacar a mi familia. Y ya terminando el torneo fue muy particular porque yo estaba de primer central y el otro central que había era un extranjero. Y cuando me iban a renovar me iban a subir como 500.000 pesos no más. Y entonces llegó una oferta del Cali, yo nunca tuve empresario, a mí siempre pues me tocó prácticamente solo y esa oferta que me llegó del Cali me pagan como 4 veces lo que me ganaba en América. Entonces a mí me tocó en esa época, era muy difícil pasar del América al Cali por la hinchada, por todo lo que se vive. Yo delante de varios de la barra del América, llamé al presidente del América y se dieron cuenta que no me estaba pagando nada. Y llamé al presidente del Cali y ahí ya había hablado ahí con el técnico y me ofrecieron y ellos escucharon y dijeron, no, nosotros sabemos que usted es una persona seria, sabemos que es por familia, que usted tiene que ganarse lo suyo, hágale bien pueda, porque había un riesgo, no sabe uno que le pase algo con algún hincha así dolido o algo de pasar de América al Cali. Entonces me aseguré ahí de una vez y ya se dieron las cosas. Eso sí, llegué al Cali y la primera semana casi nadie me saludaba, todo el mundo me miraba feo porque en los clásicos daba mucha pata, en los clásicos los tiraba para arriba, pero
después de que jugamos un amistoso y se dieron cuenta de que yo tenía las ganas y el hambre de ayudarlos también a ellos a salir adelante, pues ya todo quedó bien. Oiga, Andrés, ¿y cómo vivió esa temporada en América? ¿Se sintió querido, se sintió respaldado, sintió que estaba en un equipo grande en ese momento? Porque, pues, digamos, hasta ahí en su carrera no había estado todavía en un equipo tan grande como América. En América me sentí muy respaldado, una linda ciudad, lindos directivos. Había un poco el problema del pago, pero pues todo eso lo sacamos adelante. Eh, pero todo el equipo que había, toda la gente que había alrededor, nos estaba yendo muy bien, clasificamos a los 8 y creo que eso fue el inicio para yo poder después en el Cali, por a los 2 o 3 meses, poder ir a la selección. Creo que era el hambre de querer salir campeón. Bueno, y en el Deportivo Cali ni le pregunto cómo le fue, porque si terminó en la selección es porque le estaba yendo muy bien. En el Deportivo Cali pasó algo muy particular, que yo entré a la universidad. Yo desde la América ya empecé a estudiar y estaba homologando materias en la Santiago de Cali. Entonces pasaba algo muy, muy particular, que era de que yo entrenaba en el Cali, estaba con Farid Mondragón, estaba con Caracho, el mayor, estaba con Viveros, estaba con jugadores profesionales de alto nivel. Después iba a la selección, donde estaba Falcao, donde estaba James, donde estaba Yepes, donde estaban todos. Y después de ir a la selección, volví a la universidad. Entonces volví a ser como una persona con los pies en la tierra normal, en un aula de clase, como si fuera común y silvestre. Entonces, la universidad me ayudó mucho a tener los pies en la tierra, a ser una persona humilde, a saber de que hay personas que les toca muy duro para trabajar, para ir a estudiar. Y creo que eso es lo que siempre me mantuvo con los pies en la tierra y hizo de que uno fuera una persona más íntegra y más las ganas de uno salir adelante con la carrera que era comunicación. ¿Qué tan distinto, Andrés, es estar en la selección a estar en el club? En donde en el club vives el día a día y en la selección vas de vez en cuando. ¿Qué tan distinto es ganarse un lugar ahí? Bueno, lo distinto de estar en un club y la selección, creo que a la selección van los mejores, va uno a disfrutar, se te abre todo un mundo de posibilidades, 10, 20 opciones de uno poder ir a equipos, todas las puertas se te abren. Estando en un equipo, sabes que tienes que ganarte un puesto y que independientemente de lo que pase, tienes que estar siempre en los 11. Tienes que estar siempre ahí, en la lucha, en saber de que hay que jugar sí o sí, que es el equipo que te paga, que es el equipo donde hay que dar resultados. Ya cuando pasas a una selección, obviamente uno recién llegando sabe que hay que pasar un proceso, que obviamente hay jugadores de mucha categoría, jugadores que están en el exterior, jugadores los cuales se nutren, que hasta hoy en día los saludos, son amigos del barrio, son amigos de cuando en diciembre nos juntamos. Entonces es entender que uno a la selección va es más a unir ese equipo de los mejores de Colombia y obviamente va a representar lo que uno siempre ha querido, que es estar representando pues a su país. Y en la selección es otro cuento, es un mundo de maravillas, es un mundo soñado, es un mundo que uno siempre quiso estar. Y es lo que de una u otra manera tuve un paso, se puede decir que un poco corto, pero que pude vivir toda la experiencia de lo que nosotros fuimos a una convocatoria a España, pude vivir la experiencia de lo que es estar con todos ellos rodeados y de entender de qué manera se entrenan. Veía a Falcao entrenar a esa edad y esa manera de entrenar, si le veía uno ganas cuando llegaba a Colombia de ser cada vez mejor, entonces creo que también te impulsa a ser mejor. Andrés, en su carrera lo han definido como un jugador con mucho carácter y sí, efectivamente, pues por eso fue capitán tanto tiempo. Pero también en algún momento te criticaron, digamos, por ser un jugador muy rudo dentro de la cancha o eso no pasó, porque aquí acordándome de algunos episodios, no sé si te acuerdas, y ahorita que me estabas mencionando el tema del paso por el América, del tema de Tancredi y la lesión que tuvo en un contacto con vos. Sí, claro, mucha gente lo tildaba de uno, pero eran los contrarios, porque obviamente les daba rabia que yo no estuviera en el equipo de ellos, porque la manera en que yo me entregaba por el equipo era
algo que yo me metía dentro de mí, algo que tenía que ser concienzudo y ser valiente y saber de que mi equipo lo era todo para mí y que siempre tenían que tener un respaldo de una persona atrás. Entonces creo que los que más criticaban eran esas personas que nunca estaban, que no me tenían del lado de ellos, que pues de una u otra manera querían a uno bajarle la forma de uno entrenarse, de uno jugar, de uno hacer las cosas. Y lo de Tancredi fue un momento de fútbol, porque si uno quisiera hacer eso no hubiera pasado. Fueron cosas que de pronto pasan, que hay que explicarlas de otra manera, porque el compañero nunca se dio cuenta de que yo ya venía de pronto en una plancha y el trato de, cuando pude hablar con él, él me dijo que él trató de esperarme plantado para que yo no me le llevara el balón. Y yo ya cuando él trató de plantarse, yo ya iba en el aire como tirando una plancha para sacarle el balón al Cocho Patiño. Entonces son momentos que donde uno quiera lograr, si uno quiere partir a alguien es muy difícil porque el jugador va a saltar o porque el jugador está prevenido y pasan, pero de ahí se pudo sobrepasar, pude pasar al Cali y en 2 o 3 meses ya estaba en la selección Colombia. Y después, muy poco tiempo después, estabas en México. ¿Qué fue lo que pasó en México? ¿Por qué no te dieron muchas oportunidades, aunque jugaste 17 partidos? Pero un jugador de tu calidad, de tus condiciones, seguramente tuvo que haber figurado más. ¿Qué fue lo que pasó ahí internamente, Andrés? En México pasó algo muy raro y es que en México vendieron el equipo. Entonces, la persona que lo compró era una persona que tenía muchas universidades. Y a los 15 días, nosotros éramos como el tercer equipo de Televisa, San Luis Potosí, creo que era así. Y a los 8 días, el que lo compró nuevo dijo que no le gustaban ese tipo de negocios porque fluctuaba mucho, dependiendo si se ganaba o se perdía. Entonces lo volvió a vender y la persona, el único que lo compraba en ese momento y que lo quería tener era el dueño de Puebla, y el dueño de Puebla lo que quería era descender a San Luis para que el equipo de él no descendiera. Entonces pasó algo muy particular donde empiezan a traer jugadores de pronto que de una otra manera acepten eso, de que el equipo descienda para que el del otro dueño no descienda. En México se viven muchas cosas que, por decir, puede estar, no sé, digamos un equipo, Once Caldas, y si lo venden, se lo llevan para Itagüí, y Once Caldas se quedó sin hinchada, la hinchada se quedó sin equipo, la ciudad se quedó sin equipo, y pasan cosas así. O algún equipo va a descender, compra la ficha de otro y vuelve y le ponen ese mismo nombre. Entonces, por decir, desciende, no sé, digamos, desciende Deportivo Tapitas. Y si Deportivo Tapitas desciende, le compra la ficha al que acaba de descender y vuelve y se llama Deportivo Tapitas ahí con un nombre ahí rebuscado y sigue siendo. Entonces pasan muchas cosas en México que por plata y por la forma como manejan el equipo no pudo estar bien. Le regalaron el pase a varios. A mí me dejaron haciendo parte del equipo que después iba a volver, y ahí fue cuando me prestaron a Envigado y de ahí ya de Envigado a los 3 meses me fui para Millonarios. Oiga, pero esa sí es bien particular, Andrés, esa historia de un dueño que compra un equipo para evitar que el equipo de sus amores descienda, es bien particular. O sea, en México usted vivió otro fútbol, eso fue otra cosa, porque pues eso no se ve por acá, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia. En México pasaron cosas muy particulares, pasaron cosas jodidas con todo lo que era el narcotráfico, con todo lo que eran las bandas. Pasaron cosas de pronto que uno le cogía miedo porque estaba en todo su furor, y San Luis Potosí pues era una ciudad tranquila, pero empezó a entrar todo esto de los carteles y todo eso, y le tocaba a uno cosas malucas, pero independientemente la cosa lo trataban a uno muy bien, y las personas que estaban alrededor siempre querían lo mejor para uno, y a los futbolistas nunca los tocaban. O sea, Pero nunca te sentiste en peligro. pues no sé si otra persona se siente en peligro, porque yo donde crecí, donde vivía, siempre había peligro, entonces eso ya era normal para mí. Entonces, pues de una u otra manera, como que uno sabía sobrepasar eso. De pronto hay personas
le han tocado crecer en lugares más tranquilos y con cualquiera de estas cosas se hubieran devuelto para su país. Pero bueno, vivió uno cosas bastante jodidas y que pues igual tenía que seguir uno en su trabajo. Y ya pasó lo del equipo y más bien ya cuando estaba aquí en Envigado me fue muy bien y ellos querían que me devolvieran, pero no me habían pagado, ellos me pagan como el 70% del sueldo, Envigado el 30%. Y no me habían pagado ese 70 durante 6 meses, me fui para Millonarios en préstamo, Millonarios me pagaba el 50, ellos me pagaban el otro 50 y nada más vivía con lo de Millonarios porque ellos nunca pagaban. Entonces llevan un año sin pagarme, querían que yo me devolviera y yo les pedí que me pagaran todo para poder devolverme. Cada 6 meses me pedían, pero nunca pagaron. Entonces tocó poner una demanda, entonces eso fue todo lo que ya me quedé fue en Millonarios todo el resto del tiempo. Bueno, en Millonarios pudo haber sido, aunque tuviste un momento bien brillante en el Medellín, Andrés, pero en Millonarios pudiste haber tenido la mejor versión de ti como jugador. Yo creo que en Millonarios en Medellín. En América y en Cali fue una muy buena versión mía porque me ayudó a ir a la selección y era ese joven con hambre, ese joven con ganas, ese joven ilusionado. En Millonarios llegó ya un Andrés muy maduro, un Andrés que ya había estado en el exterior, que sabía cómo eran las cosas, que entendía el hambre y la forma de querer quedar campeón. Y me propuse 6 meses antes, cuando perdimos una final de Copa, me propuse que tenía que quedar campeón sí o sí con Millonarios y empezamos a armar todo un proyecto y nos empezamos a preparar porque uno no queda campeón un mes antes. O si uno lo prepara un mes antes, ahí en la final, no, uno queda campeón 6 meses antes, haciendo las cosas bien, cambiando hábitos, cambiando su estilo de vida, todo el entorno que lo rodea familiar, que se ponga en la labor de uno de salir campeón. Y bueno, logramos ser campeones. Y en Medellín también tuve unas épocas bonitas, doble campeonato de Copa Colombia seguidas, también eso lo que se vivió en la final, que también pudimos haber ganado la final, compromisos en Libertadores, cosas muy importantes, por decir el pase a fase de grupos en Tucumán, contra un equipo de Tucumán muy aguerrido, muy fuerte, que venía de quitarle el campeonato a River y donde nos dio de pronto esa solvencia económica al Medellín entrando a esa fase de grupos que fue la que nos salvó en pandemia. Entonces mire que logramos muchas cosas que de una otra manera pudimos mejorar y como persona ayudó a que uno siguiera elevándose y ese es el amor y el hambre que hoy todavía tengo de seguir cada vez evolucionando y ser mejor. Bueno, como tiene que ser. Andrés, hablemos de ese paso por Millonarios. ¿Quién fue tu mejor entrenador en Millonarios? ¿A quién recuerdas con especial afecto y cariño, pero también con admiración? Bueno, a todos les agradezco por haber estado conmigo allá, por haberme enseñado, porque uno de cada entrenador yo me proponía siempre aprender, pero para nadie es un secreto que el ruso, que estuve ahorita en Argentina y pude hablar con él, nos comimos una rica carne allá en la esquina de la casa de él. eh, Tienen ese don, son personas y grupos, porque detrás de él hay una cantidad de gente trabajando para que todo se forme y se haga realidad. Son personas que tienen ese don de enseñar y son personas que no tienen que tratar mal a un jugador, son personas que el suplente entiende por qué es suplente y el suplente apoya al que está jugando porque sabe que de una otra manera el que está jugando está mejor y tiene que trabajar para que también esté ahí. Entonces es muy fácil para un entrenador poner 11 y olvidarse de los otros, pero él no sabe que en finales los que lo meten a uno a una final pueden ser los que están en la banca, el que nunca actuó, el que nunca estaba preparado para estar. Entonces de esa manera es como estos entrenadores tenían esa sinergia, esa forma de coger a todo el equipo, poner en sintonía a todo un equipo y que todo un equipo entendiera ese estilo de juego, que así el entrenador no estuviera como cuando Russo se fue y se ausentó, que estamos con Gotardi, que Gotardi era un parcero nomás y que era prácticamente lo único que hacía era pararnos porque nosotros ya sabíamos qué hacer. Entonces trabajaba como una buena empresa, como un reloj, no tenía que estar siempre ahí el entrenador, el policía, para que trabajara bien. Entonces son personas que de una otra manera, y yo ahorita hablando con él con 3, 4 palabras, te resuelven cosas, te dan ideas,
después de yo preguntarle a Russo tantas cosas cuando estaba comiendo con él, con 2 palabras, te resuelven y te ayudan a resolver de pronto dudas que tenías de problemas tácticos, de problemas de grupo, de cómo manejar un grupo así no sea en el fútbol, de cómo uno puede mejorar tal aspecto, y tienen muchas cosas claras que ayudan para uno también decirle maestro. Sabiendo que en este caso el general, ¿no? El comandante supremo de la tropa, está, digamos, pasando por una situación difícil, hay una herida, en ese caso su enfermedad. ¿Cómo eso los afectó a ustedes, tanto en lo negativo como en lo positivo? ¿Qué tanto tuvo que ver el luchar por ese soldado, por ese capitán, uno como soldado herido, para sacarlo adelante? ¿Tuvo algo que ver también esa situación con el gran equipo que vimos en ese 2017, Andrés? ¿Algo tuvo que ver esa situación difícil de Russo? Yo creo que eso hace parte, pero en realidad no es lo que impulsó el equipo a salir campeón. No fue lo determinante. Lo que impulsó el equipo a salir campeón es que nos habíamos preparado desde 6 meses antes, cuando perdimos una final de Copa. Cada uno de los compañeros que habían en ese equipo dijo que su entorno lo iba a transformar y que sus hábitos iban a transformarse para lograr hacer su mejor versión, y cada uno líder en su posición para lograr un compromiso. En todas estas palabras que acaba de decir, hay una gran verdad de uno tener la forma de que cuando ya está en una final, uno sienta de que es merecedor de ser campeón y por eso la gana. No ganarse una final porque sí, sino saber de que uno está ahí, o por decir te compras un carro y no ir a decir, Dios mío, fue una lotería, fue de pronto algo mágico que pasó, sino que cuando tú te montes en ese carro te das cuenta que has trabajado para estar en el carro y que te lo mereces. Entonces no es algo de coincidencia, no es algo de suerte, sino que desde que ya estás ahí parado y desde que estás ahí sentado, te das cuenta que es algo que ya mereces, no que de pronto de una u otra manera te la hubieras ganado, hubiera sido suerte. Entonces todo esto, y ya pues obviamente está el problema que él tenía, pero nosotros estamos más concentrados en darnos alegría, en sacar el equipo adelante, el que el profe no tuviera que estar ahí pendiente. Y con Gotardi, que es lo que yo le digo, ya después de que la máquina funciona, usted lo único que necesita es tener una buena sinergia de grupo. Obviamente para nadie es un secreto que Gotardi era más tranquilo, no trabaja tanto la táctica, pero el objetivo de él era tenernos unidos, tenernos contentos, nosotros ya sabíamos qué hacer dentro de un terreno de juego y ya sabíamos cómo resolver un partido. Se volvió usted muy influyente en Millonarios, se volvió muy capitán, muy líder. Pero luego en el 2018, luego del título, yo quiero preguntarle por esa campaña de post-título que hace que al final Miguel Ángel Russo salga de Millonarios. ¿Por qué se cae el equipo, Andrés? Si venía tan bien, venía de ser campeón, venía de hacer las cosas tan bien. Bueno, creo que ahí de pronto empiezan a salir jugadores, ahí ya hay cambio de jugadores, ahí ya el profe ya no tiene la manera de entrenarnos igual, ya de pronto de ahí para allá ya es muy ausente y obviamente nosotros necesitamos corregir cosas, y él se sentía cansado, el profe ya de una u otra manera quería descansar, no quería tener este reto, no quería asumir esto porque pues quería, ya después de haber quedado campeón de Copa, quedado campeón de Liga y de Superliga, ya creía que había ganado lo suficiente con Millonarios. Y el error de Millonarios es creer que nosotros necesitábamos un técnico que aporreara el equipo, o un técnico que aporreara a los jugadores. Nosotros necesitábamos ser un técnico que nos siguiera enseñando y que siguiera por ese mismo camino de llevar un equipo a enseñarle cosas, a no tener que aporrearlo, entrenar 5 o 6 horas diarias seguidas, y ahí es cuando el equipo se viene abajo, ahí es cuando yo hice una pretemporada nomás y decido más bien irme para Argentina porque tenía 2, 3 opciones, y dije no, yo acá no me puedo quedar porque pues la forma de pronto de trabajar me va a quitar años en el fútbol.
empezaron los líderes, se van todos los líderes de un equipo, de un proyecto, de un proceso que ya había. Entonces, creo que ahí de pronto fue el fallo de Millonarios de no haber traído un entrenador que siguiera por el estilo de, no sé, de David González, siguiera por el estilo de muchos entrenadores que hoy en día trabajan muy bien la táctica, muy bien la salida, muy bien la forma de conformar un estilo de juego. Y de ahí ya yo decido irme para Argentina. Claro, es que llega Jorge Luis Pinto, ¿alcanzaste a estar con él? Por eso te dije, estuve una pretemporada y no estaba para darle a mi cuerpo 4 o 5 horas de entreno seguido. Para nadie es un secreto que se vuelve uno como una máquina, pero al final uno no es una máquina. Al final Millonarios tuvo en ese semestre o así, creo que hizo una gran mayoría de puntos en torneos cortos y al final se lesionaron como 6 7 compañeros en las finales y ya no pudo hacer nada más porque pues ya tenían una carga que era imposible de soportar. ¿Te tocaron más técnicos en tu carrera así? Digamos que con ese pensamiento de mucha carga, de quizás ser muy riguroso con también la vida más allá del fútbol, tener siempre como un capitán de ejército al lado o no. Creo que él era como la versión más extremista hacia ese lado, pero de una otra manera también me tocaban técnicos que uno decía, creo que lo que viene es a uno a perder el tiempo. O sea, yo ya después de tener experiencia, de llevar 8, 5 o llevar 10 años en el fútbol, habían técnicos que la manera de trabajar, la forma de hacer su trabajo, la forma de tener un equipo, o sea, uno decía, pero ¿por qué esta es la manera como trabajan? ¿Por qué esta es la manera como ellos hacen sus trabajos? Si uno les pedía, profe, hay que trabajar la línea defensiva, no estamos organizados, no estamos ordenados, hay un hueco por este lado y lo único que hacían era fútbol. Entonces decía uno, ¿será tan fácil ser técnico que si no ponerlo a entrenar a uno, mirar a ver si las cosas pasan o se resuelven? Entonces, de una u otra manera hay una gran diferencia de técnicos, como ya me tocó después David González, que siendo un compañero mío y haberlo tenido en el arco y ya después tenerlo como entrenador, me sorprendió porque tiene ese palito para enseñarle a las personas, porque tiene ese palito para enseñarle a la gente cómo se une un equipo, cómo se puede salir jugando, tiene un idioma dentro del terreno de juego. La primera clase o el primer entrenamiento con David González te sienta, te dice nuestro idioma como cuerpo técnico es este, si yo hablo esto es porque en la cancha ustedes van a saber a qué me estoy refiriendo, entonces eso hace que todos tengan un orden y ese orden hacen de que todos tengan un idioma que no tiene que estar uno gritando o él con una seña, pues ya todo el mundo se acomoda y por eso es que se vio esta forma de que Millonarios cogiera ese impulso y cogiera esa forma de hacer las cosas bien. ¿Y cómo defines a Juan Malillo? ¿Cómo defines a Juan Manuel Lillo que estuvo también con ustedes en Millonarios? Esos fueron mis 3 grandes entrenadores, Lillo, Russo y David González. Juan Manuel Lillo era de esas personas incomprendidas, era de esas personas que llegaba y los medios lo estallaban, hablaban mal de él, pero verdaderamente nos decía, muchachos, ahorita voy a dar una rueda de prensa, nosotros ya sabemos de qué jugar. Era una persona inteligente, la persona más inteligente. Yo nunca había hecho un gol de entrenamiento con ningún técnico. Con Lillo hice un gol de entrenamiento. Con Lillo pude hacer un gol que lo entrenamos toda una semana y que salió perfectamente en un partido y nadie lo celebró. Fue un gol de Millonarios contra Equidad. Nadie celebró ese gol porque lo habíamos entrenado y todos quedamos estupefactos porque creíamos que eso acaso era lo play, que uno hacía siempre la misma jugada, una jugada predeterminada y salía un gol. Pero él era tan inteligente y estudiaba tanto a los rivales y estudiaba tanto al mismo compañero y al mismo jugador que sacaba y tenía cosas muy inteligentes, que por algo es el papá de Pep Guardiola. Por algo Pep Guardiola cuando estábamos entrenando lo llamaba y le decía que tenía que devolverse. Y yo tenía muchas cosas que por decir decía, muchachos, hoy voy a hablar de burros a los medios de comunicación.
ya ustedes saben que yo voy a hablar de eso, no me paren bolas. Y entonces llegan los medios de comunicación y decía, sí, como el burro terco siempre para adelante y el burro siempre hace esto. Y entonces la gente y el comunicador y el periodista, no, pero vea un técnico de Millonarios hablando de estas bobadas que no entiende, lo que está haciendo es hablando de burros. Y usted lo veía a él riéndose en cada entrevista y la forma de él fogosa, y era que él era una forma de hacer sus entrevistas para no entregar todo lo que estaba estudiando, todo lo que estaba trabajando. La gente se comía ese cuento y de una u otra manera era una persona muy inteligente. Todo lo que uno ve de pronto que hace con Pep Guardiola y todo eso lo trabajaba en Millonarios, y la gente acá en Colombia, nosotros no quedamos campeones, fue porque un compañero llegó borracho un día antes de jugar la semifinal, que habíamos ganado a todo mundo, y la semifinal era prácticamente contra el Junior en Bogotá. Pero si no hubiéramos salido, estaba Fabián Vargas, estaba yo creo que Román Torres, no, había un equipazo, y de esa manera pues es un entrenador que explota esas cualidades que cada uno tiene, pero también oculta con los jugadores del lado esas deficiencias que uno tiene, y son cosas que uno aprende y que a nadie más se la ha podido ver. Andrés, esa historia del compañero que llega borracho, obviamente no le voy a preguntar el nombre, pero sí la historia, ¿cómo los afectó? Porque usted dice que esa fue, digamos, la razón del por qué el equipo no fue campeón. Que el equipo no fue campeón porque nosotros teníamos un entrenamiento hoy a las 8 de la mañana y mañana jugábamos contra Junior, y resulta que empezamos a entrenar y el compañero llegó una hora tarde borracho, y de ahí todo se derrumbó porque empezaron las peleas, el otro delantero que había, o sea, pasó una gran cantidad de cosas en el camerino, y nosotros le habíamos ganado a Nacional, le habíamos ganado a Medellín, le habíamos empatado a Junior en el partido de ida, ya seguía el partido de vuelta y ya le habíamos ganado en el torneo normal. Entonces nos sentíamos muy fuertes, la forma de jugar, la forma de hacer las cosas afectó demasiado, y el partido se perdió por penaltis. No me acuerdo quiénes fueron los que erraron el penalti, pero lo perdimos por penaltis, y pues le dio a uno mucha rabia porque tenía una gran posibilidad de haber salido campeón en ese momento con un excelente entrenador que todavía no lo había podido ser. Sí. ¿Todavía hablas con él de vez en cuando? Sí, claro, hablo con él, me dice, hostia tío, ¿qué haces? Que si sigo igual de bruto a siempre, me dice. Que si sigo, que cómo está la familia, la niña, que cómo están todos, que cómo está Colombia, que cuando vaya lo visite. Y bueno, son amigos que quedan siempre para el fútbol. ¿Crees que en algún momento podrá volver a dirigir por acá? ¿Le gustaría volver a dirigir en Colombia? No sé, porque pues igual hablamos más de otras cosas. Yo trato mucho de no hablar de fútbol porque cuando uno habla con compañeros de fútbol no le gusta hablar de lo que siempre está. Es como tú llegar y hablar con otro periodista y dicen hablar de periodismo. No, sinceramente no le dan a uno ganas de nada. Pero de esa manera quiere uno llegar a la casa y cambiar de ambiente, entonces por eso se habla de otra manera. Total, total. Bueno, te vas a la siguiente aventura, a Argentina. Te vas con Comesaña, ¿no? Con Comesaña, con Wilson Morelo. Se van ustedes tres, no sé si alguien más, creo Guillermo Celis pudo haber sido. Celis, Morelo, sí. Cuéntame, Fue el técnico. ¿Cómo fue la aventura? Bien, una excelente experiencia, una experiencia muy bonita haber vivido con ellos dos, con disfrutar de Celis y de Morelo, grandes personas, grandes compañeros. Les hago mucho fuerza cuando los veo en el televisor o cuando de pronto en un partido voy al estadio y puedo verlos, que me alegra mucho también por sus familias. Pero también muy agradecido por el profe Comesaña por haberme llevado y todo eso. Y yo en Millonarios estaba muy bien, había hecho las cosas de la mejor manera, pero cuando llego allá a Argentina pasa algo muy particular, y es que el profe Comesaña no le gustaron unas cosas del club, cosas que de pronto le habían prometido, y él sale y se viene, nos deja a nosotros allá, deja el equipo prácticamente sin entrenador, y a los 2-3 días está ya entrenador de Junior.
Entonces de esa manera los dueños del equipo allá se dan cuenta, nos mandan a nosotros a entrenar con las inferiores porque pues usted sabe que los argentinos son muy unidos y los colombianos de una otra manera ya no jugábamos, fue más difícil que nos pusieran a jugar, el equipo perdía y entonces nos volvían a meter. Ya después en Suramericana también entramos ya cuando el equipo iba muy mal o cuando necesitábamos reforzar. Entonces se hizo muy duro y cuando menos piensa yo a los 6 meses cansado de todo eso, de estar tan aporreados por lo que de pronto el profe había conseguido un equipo acá en Colombia, allá ya nos estaban tratando de otra manera, salió el Medellín y obviamente cómo no voy a aceptar venir al Medellín si es mi casa, al equipo que de niño fui hincha y fuera de eso pues estaba mi hija también y ya todos aquí en Colombia pues acepté de una, hice todo lo posible por venirme. Y en el Medellín, Andrés, estuviste varios años, del 19 al 23. Sí, Ganaste dos Copas Colombia, y llegaste a una o dos finales de llegamos liga. a una final A una final, la de David González contra Junior de Barranquilla, ¿no? contra el Pereira. David González contra el Pereira. Perdón, contra Pereira, exactamente. Eh, Cuéntame un poquito de la experiencia en el Medellín, en qué se parece, en qué se diferencia a la de Millonarios, porque duraste más o menos lo mismo, ¿no? Un tiempo más en Millonarios, pero fueron tus clubes más estables. Sí, ahí estuve mucho tiempo, obviamente por estar en la ciudad, por el hambre de salir campeón con la institución, porque ya llevaba un año y ya había sido campeón 2 veces de Copa, año y medio ya había sido campeón 2 veces de Copa, faltaba ser campeón de Liga, con ese gran entusiasmo, con Germán Ezequiel Cano, que para mí ha sido el delantero más jodido que he podido enfrentar en mi carrera, después de en Libertadores enfrentarme a una N cantidad de delanteros. Estar con él, estar también con compañeros y la otra también uno ir a entrenar y venir a la casa a desayunar, a almorzar donde la mamá, ir a donde una tía, donde los amigos de toda la vida. Entonces creo que eso también marca y uno estar, yo me mantengo mucho en el barrio y todo eso, llegar a las tiendas y que te feliciten, poder estar con su gente, poder ir a un estadio y saber que tu padre es hincha de ese equipo, que pues, tu hermano, mucha gente que te rodea desde pequeño, entonces cambia también en ese sentido de la forma de uno querer hacer también las cosas muy bien y querer lograr cosas con el equipo. Hmm. Esa final con el Deportivo Pereira, cuéntanos cómo la vivieron, porque pues evidentemente el Medellín era el gran favorito, y venía jugando muy bien el Medellín. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se pierde esa final? Es una final, como todas otras, una final donde hay varios errores, donde no se cogió la misma confianza de todo un equipo de lo que se estaba haciendo, de que se entró en gran desconfianza en Pereira, en donde aquí podíamos haber ganado el partido, en donde allá también había que meter más de lo que era una final, de sentir de pronto esas ganas y ese hambre de salir campeón. Y se dieron así las cosas, se dieron así las circunstancias. Obviamente duele de no haber salido campeón de liga con el equipo que uno ama, por todo lo que uno quería, por la afición, por la gente, por la familia. Pero se dieron así las cosas, fui campeón 2 veces de Copa y de una otra manera hice las cosas bien que hoy en día en la calle todo el mundo lo saluda a uno, le dice que muchas gracias por esa entrega, hinchas también del Nacional dicen que así no fuera hincha del equipo donde yo jugara, pues obviamente ven la entrega y la forma como uno se desempeñaba y jugaba en los equipos, entonces pues eso también le da a uno alegría ahorita que ya no estoy jugando de saber de que uno hacía las cosas bien y que de una otra manera todo lo que hacía era con un poder concienzudo, con una forma de portar esa camiseta y darle alegría a la gente. Claro, claro, tuvieron en Chipi Chipi un arquero que atajó de todo, ¿no? Sí, como un gran compañero, un gran amigo, obviamente ya después de que lo enfrenté pues también hablábamos, jodíamos porque obviamente esto es fútbol y la gente cree que es que nosotros somos enemigos, pero de una u otra manera cada uno de los compañeros con los que uno enfrenta y como te dije ahorita que tengo compañeros en el Santa Fe, siempre van a ser amigos de uno por todo lo que se vivió. Bueno, y el cierre de tu carrera lo das en Envigado, volviendo a tus raíces y en Llaneros. Sí, Eh, un- el cierre ya lo hago en Envigado, con un presidente que quiero mucho, que es Ramiro.
dándole toda esa experiencia, sacando todos estos compañeros que fueron jóvenes, que ahorita ya están en diferentes equipos, y de ahí ya tuve la oportunidad de pasar a Llaneros, y cuando paso a Llaneros pues puedo subir al equipo, se puede lograr en 6 meses lo que llevan ellos en 3 años, poder hacer lo que era subir a la A, y bueno, se logró este gran objetivo, gracias a Dios. Quedamos en la historia de Llaneros y ahí ya decido terminar. Andrés, ¿por qué decides terminar? ¿Qué va sintiendo el futbolista cuando va llegando a la etapa final de su carrera? Que de pronto pesa más el cuerpo, que de pronto ya no eres tan rápido, o es un tema de ganas, de que de pronto ya no son las mismas ganas de hace 10, 5 o 15 años. ¿Qué siente el jugador en su cuerpo y en su mente? No, voy a hablar por mí porque pues cada tema es diferente. Hay jugadores que salen a los 32 años, hay jugadores que salen a los 5 años de haber sido profesionales. O sea, todo es muy diferente, todo en el fútbol, los contratos son muy diferentes. Hablo por mí. Yo creo y sentía de que ya tenía que pasar más tiempo con mi familia, de que ya no quería estar más concentrado, de que ya era difícil uno estar de un lugar para otro, estando lejos de su familia, 10 días solamente en su casa, en vacaciones. Yo ya no estaba allá con la hija mía. Lo otro también es que yo siento que por fuera del fútbol ya podía hacer mucha más plata con mi carrera de comunicador audiovisual, con mis 20 años de haber jugado fútbol. Entonces ya son circunstancias donde de pronto ya salen ofertas y equipos donde no van a pagar lo que uno verdaderamente merece, por de pronto ya por la edad, por muchas cosas. Entonces creo que haciendo un trabajo por fuera se puede ganar más plata de lo que podría uno ir a estar otra vez concentrado, que no quería uno estar más concentrado, de seguir en otras ciudades, de seguir viajando, en seguir de perdiéndose cosas y oportunidades. Por ejemplo, en enero fue la primera vez que pude llevar a mi hija de 9 años a una clase de patinaje un sábado a las 8 de la mañana. Entonces se viven cosas muy diferentes. He viajado a diferentes países donde yo he podido hacer cosas en estos 6 meses sin tener restricciones, sin tener muchas cosas que hacer. Siento que fuera del fútbol hay una gran vida. Es muy difícil el cambio, es muy difícil esa transformación. El futbolista profesional tiene un gran vacío que es no sabe de educación financiera, nadie nos enseña a poner 100 en 101, ni 10 millones en 10 millones 100, nadie nos enseña eso. Lo que sabemos es gastar la plata porque casi todos tenemos una familia humilde, no tenemos un tío rico, un primo rico o alguien así que nos dé la mano y diga, vea, así se hace plata. Entonces es muy difícil usted encontrar a alguien que verdaderamente le ayude a crecer su dinero. Entonces, mirando todo esto, obviamente el mundo que lo rodea a uno, creo que ya decidí más bien por fuera, creo que se hace más plata de lo que ya podía hacer en el fútbol, y yo no vivo de ser Andrés Cadavid, ir a una tienda, yo soy Andrés Cadavid, dame un kilo de papa y me lo regalan. No, yo tengo que ir a comprarlo, tengo que ir a pagar a la niña, tengo ya un estilo de vida que el cual quiero seguir y quiero seguir evolucionando y creciendo. Entonces de esta manera pues decidí de que podía hacer más cosas ya afuera. Bueno, como tiene que ser, esa es una mirada muy madura de la vida después de haber estado tanto tiempo en el fútbol. Andrés, ¿cuál fue el momento más difícil de su carrera, de estos años dentro del fútbol, dentro del medio? Yo creo que el momento más difícil de mi carrera fue sentirme solo, que se sentía muchas veces de la semana. El momento más difícil de mi carrera era uno estar en el exterior o estar en otra ciudad y yo haber sido figura de un partido, ganar un partido, haber hecho un gol y abrir la puerta de mi casa y no haber nadie, no tener con quién celebrar, todo el mundo fuera, todo el mundo lejos, tener que haberme perdido momentos importantes, gente importante en la familia que de pronto ya no está. Esos son los momentos que se dan día tras día y paso tras paso de lo que uno vive como futbolista profesional, de que no es solamente un momento de que pasa como futbolista, porque uno pierde partidos, uno pierde finales, no importa, no pasa nada, la vida sigue. Pero esos momentos de soledad, esos momentos de usted estar en otro país, y a mí como pues yo estaba solo, por decir en México, que estaba solo joven, me tocaba irme a comer y escuchar la familia del lado hablar para sentirme acompañado,
me tocaba gastar en diversión, en meterme a cine 2, 3 veces, en no llegar a la casa y estar solo porque pues me agobiaba estar solo porque yo soy muy familiar. Entonces creo que estos son los momentos más difíciles y ya uno cuando ya pasa esto y empieza a tener de pronto gente más al lado, pues de pronto está más tranquilo, pero al principio es difícil todo lo que se vive, obviamente estando uno en otras ciudades. ¿Y el más feliz de tu vida con una camiseta de fútbol puesta? No, el de Millonarios y el de después de salir campeón con Medellín. Esos dos momentos, obviamente el de Millonarios fue muy marcado porque hice un gol en la final y despertamos entre todos el equipo que de pronto Santa Fe estaba tan encima y estaba jugando mejor que nosotros en ese momento y pude haber hecho ese gol que de pronto nos despierta y da esa alegría de poder saber de que podíamos ser campeones sin irnos a unos penaltis. Y bueno, y también quedar campeón con el Medellín y ver toda una afición saltando, gritando, la familia, toda una ciudad de fiesta y entender lo que es bonito en el fútbol que se da muy pocas veces en la vida porque son momentos de 4 o 5 horas. Usted queda campeón y 6, 7 horas es la alegría, todo. Después a las 2, 3 semanas, otra vez pretemporada, tienes que volver a empezar a darle duro, otra vez los sufrimientos, otra vez las cosas, porque todo cambia y tiene que haber un nuevo campeón. Pues Andrés, qué recorrido tan chévere este que hemos hecho con usted por su carrera, tanto desde la etapa de hincha hasta la de futbolista y ahora como comunicador audiovisual. Definitivamente no se le pasó por la cabeza nunca ser técnico, ¿sí? No quiero, como te dije, para mí es tan importante la familia y tener libertad en mi tiempo que no quiero ser técnico, estar otra vez en una ciudad concentrado y fuera de eso los procesos aquí no son buenos, entonces si no sos campeón te echan y entonces se va el entrenador y volver a esperar a ver si le dan trabajo, dice después para otra ciudad peor y después, entonces no quiero eso, quiero vivir para servir a la gente, pero teniendo mi propio tiempo y manejando mi propio tiempo. Creo que estuve en Australia hace poquito, me sorprendió que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar. Me sorprendió que la gente trabaja 6 horas y ya, me sorprendió de que todo el mundo es tranquilo, de que trabajan 6 horas y ya después se tienen que ir para la casa a disfrutar a su familia, que nosotros venimos de una cultura donde todo es trabajo, todo es consiga plata, todo. Allá los salarios, nosotros montamos una cerveza en Australia y los salarios que uno paga son bastante altos, pero es por eso mismo, porque le dan la posibilidad al trabajador de que con poquito trabajo pueda ganar bien y pueda disfrutar de su familia, pueda ir a pasear, y eso dar un estilo de vida diferente. Entonces, creo que me traje eso muy metido en mi cabeza de que yo ya llevaba 20 años concentrado, 20 años solamente 10 días en diciembre, 5 días en mitad de año y tantas cosas y ahora quiero es tener mi propio tiempo, querer servirle a la gente, querer ayudarle a la gente porque eso es lo que más bonito da, poder ganar plata pero ayudándole a la gente y todo se va dando. Me gustaba mucho de pronto también de ahora lo que soy de comunicador audiovisual. Ya después de tener una experiencia de 20 años, como soy comunicador audiovisual, ayudarle al compañero por estos medios para que salga, para que surja. El reto más grande de un comunicador es hablar de las cosas buenas, entender lo que una persona hace bien, porque hablar mal es muy fácil. Entonces, de esta manera creo que ayudando, haciendo a la gente feliz, servir para la gente, creo que es la forma y lo que yo he escogido hoy para mi vida. Pues que llegue todo eso por montones, Andrés, la calidad de vida que usted tanto dice hoy valora. Muchas gracias por esta hora que nos ha regalado, que nos ha compartido a todos en AS Colombia y de verdad muchos éxitos en el camino que viene. Seguramente hay Andrés para rato en otros escenarios, además, porque ya lo disfrutamos bastante en el fútbol y muchas gracias por compartir su vida. Abrazo grande, Andrés. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga. Hasta luego, parte del loco.